¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio que hemos denominado Enredando Paredes y donde nosotros vamos a cuestionar algunas cosas que damos por ciertas, esas certezas alrededor de las cuales construimos paredes para evitar cuestionamientos incómodos. Bueno, la idea es, en este espacio, incomodarnos un tantito. Vamos a hablar de la fecha que nos convoca hoy, ¿no? Hoy es 12 de octubre y pocas fechas despiertan tantas pasiones. Es el Día de la Hispanidad en España, es el Día de la Raza en Hispanoamérica, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural en Argentina, de la Resistencia Indígena en otros países latinos y Día de Polémicas Interminables en Medio Mundo. Todo motivado por lo que sucedió un 12 de octubre de 1492, la llegada de Cristóbal Colón a América. El hallazgo casi fortuito de un continente desconocido para los europeos motivó una serie de dramáticas transformaciones a nivel global, cuyas consecuencias directas continúan condicionando la vida de millones de personas en el planeta. Hoy, grupos de ultraderecha reclaman el agradecimiento eterno de los americanos a los españoles, a quienes les deberíamos el ser seres civilizados. Por su parte, en el otro lado del espectro político, indigenistas y grupos afines denuncian un genocidio sobre el que España y hasta el papado deberían responder. Posiciones irreconciliables sobre un mismo acontecimiento, el encuentro de dos mundos. ¿Fue la conquista de América una invasión acompañada de un genocidio atroz? ¿O un descubrimiento acompañado de una noble campaña civilizadora? Bueno, podríamos afirmar que ambos enfoques son igual de sesgados, equivocados y acertados. En cierta medida, claro está. En principio, es innegable que el arribo de los conquistadores produjo una catástrofe demográfica en el nuevo continente. Si bien las cifras difieren mucho debido a las diversas corrientes historiográficas, las estimaciones dan cuenta de una reducción significativa de la población nativa. Alrededor del 75% falleció tras ser sometida al dominio español. Sin embargo, siendo justos, los principales responsables de tal debacle son microscópicos. Los virus traídos por los europeos que desataron terribles epidemias entre los americanos, sin anticuerpos para resistirlos producto de un aislamiento milenario. Eso no hace menos cierto el hecho de que miles encontraran la muerte en manos de encomenderos. Cristianos que vieron recompensados sus esfuerzos de conquista con tierras e indios que las trabajen. Aunque la corona española no tardó en otorgar a los indígenas el estatus de vasallos, ergo, hombres libres a los que las leyes protegían de la esclavitud, ello no impidió que continuaran siendo mano de obra sometida a explotación. En zonas mineras, por ejemplo, los curacas reclamaban por la crueldad con la que los suyos eran tratados, según consta en archivos judiciales y eclesiásticos de la época. Incluso, algunos autores apuntan una reducción del 70% de la población oriunda en áreas sin rastros de epidemia alguna, mas sí con intensa actividad minera. Forzarlos a trabajar en jornadas extenuantes, a cambio de un pago en el que, tras el cobro del tributo indígena, les quedaba menos de la quinta parte para su propio beneficio, no era considerado esclavitud, pero se le parecía bastante, ¿verdad? Sí, los venidos de la península ibérica llegaron con no pocas ambiciones. La metrópoli europea requería metales preciosos para sostener el comercio y los aventureros que nos enviaron los ansiaban aún más. Oro para el presente y gloria para la posteridad. La vida de unos paganos con dioses y lenguas extrañas no eran nada en comparación. Aunque, pese al egoísmo implícito en la visión de quienes embarcaron a tierras que lo prometían todo, existía una visión muchísimo más grande. La visión de Carlos. En concreto, la de Carlos V de Alemania, por esos años el Sacro Imperio Romano Germánico, y reconocido en España como Carlos I. Habiendo recibido por herencia numerosos reinos, unió al territorio español bajo un solo monarca, concluyendo un proceso iniciado por sus abuelos, los reyes católicos, y alentando la organización de la monarquía hispánica con miras a la consolidación del más grande anhelo de la sociedad occidental,
desde la caída de Roma, el establecimiento de un imperio universal. Un imperio que, por medio de la guerra, se extendiera para imponer el orden y la paz como lo hicieran los romanos alrededor del Mediterráneo. Eso sí, sumándole un propósito adicional: la salvación del mundo. Debe reconocerse en este punto el aporte del cristianismo que, cual coherente descendiente de la religión judía, defendía un inquebrantable monoteísmo, un solo Dios para todos. Una inédita idea se desprendió de ese principio. Si todos los humanos eran siervos o hijos de Dios, entonces todos eran igualmente humanos. Emergió un sentido de humanidad que, a pesar de no amparar a los africanos por siglos, motivó que los habitantes de las nuevas tierras fuesen admitidos en su calidad de súbditos, previa aceptación de la fe católica conforme a la particular interpretación que su sumo pontífice hacía del Evangelio. O te conviertes para salvarte del infierno, o nos aseguramos de que lo experimentes en carne propia. Con el afán de extirpar idolatrías, se destruyó gran parte del legado material prehispánico y se restringió la diversidad lingüística. El quechua fue de las pocas lenguas originarias que se fortaleció al ser usada como lengua franca por misiones religiosas, lo que incidió en un serio perjuicio a la diversidad cultural. Pero el ideal de un imperio universal que salvara al mundo impidió a su vez que los nativos fuesen exterminados o confinados, como sucedió en las colonias inglesas, y propició el mestizaje. Propició también que nos integráramos, a la fuerza para variar, a una cultura que cimentaba las bases de lo que hoy llamamos capitalismo. Nuestros actuales conceptos políticos, sociales y económicos encuentran sus raíces en la colonia. Ello explicaría nuestro visceral racismo y exacerbado eurocentrismo, del mismo modo que explica nuestras diversas nociones de progreso, de desarrollo y de país. Somos lo que somos por culpa de España y gracias a España. Nos trajeron muerte y discriminación, educación e integración. Civilización, de ninguna manera. Decir que nos civilizaron es absurdo. El incanato sabía de civilización, así como sabía de excesos, de matanzas y de abuso. Afirmar que los incas eran gobernantes benévolos que establecieron un paraíso terrenal es otro absurdo. Tal cual le sucedió a los aztecas, su imperio no cayó por un puñado de extranjeros. Cayó por el accionar de los pueblos a los que subyugaron sin compasión. Cayó porque los oprimidos vieron en los extraños procedentes del mar una oportunidad de liberarse. Miles de indígenas acompañaron a Cortés en México y a Pizarro en Perú para ponerle fin a la tiranía de los estados más grandes jamás vistos en el continente. 3 siglos después, los descendientes de Cortés y Pizarro se unirían para ponerle fin a la tiranía de uno de los imperios de ultramar más grandes jamás vistos en el planeta. Y henos aquí, persistiendo en el intento de construir países a 200 años de aquel suceso. ¿Será que en unos años más se relatará el colapso de las repúblicas latinoamericanas, esas que sobre el papel combatían las desigualdades y en la práctica las defendían, renuentes a aceptar su compleja y diversa composición? Ojalá el futuro no nos juzgue con la misma dureza con la que nosotros juzgamos el pasado. Nos vemos hasta una próxima oportunidad aquí en Enredando Paredes.